A esta segunda mesa, que es parte de de la jornada por la igualdad de género que está organizando la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales junto con la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión vamos a presentarles una mesa de trabajo que hemos organizado con el Observatorio Mexicano de Política Exterior Feminista, la cual se titula Construcción de una política exterior feminista, perspectivas desde el contexto mexicano. En esta primera etapa vamos a tener la participación de Tatiana Telles, quien tiene el uso de la palabra en este momento. Bienvenida, Tatiana, en nombre del Centro de Relaciones Internacionales y de nuestra facultad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Bueno, voy a entrar directamente a la exposición para alcanzar a decir todo lo que tengo que decir. Nada más déjame iniciar mi reloj. Listo. Quisiera iniciar mi exposición hablando precisamente de qué es la política exterior feminista. No solo la mexicana, sino en general. Y creo que esta es la pregunta del trillón de dólares. ¿Qué es exactamente una política exterior feminista? Porque no es lo mismo que una mirada feminista a las relaciones internacionales y no es lo mismo que una política exterior con perspectiva de género. Y en particular, aquí hay muchas visiones de qué significa una política exterior feminista. Incluso el Observatorio Mexicano de Política Exterior Feminista ha trabajado su propia definición para dar más claridad teórica, y no voy a hablar de ella porque aquí está Ilse, quien probablemente les pueda dar más comentarios al respecto, pero voy a hablar de cómo podemos construir el concepto. Y para esto hay que empezar a desmenuzarlo. La política exterior ha sido definida como el conjunto de las decisiones y acciones públicas que toma el gobierno de un Estado en función de los intereses nacionales y en relación con los demás actores del sistema internacional de un país. Entonces se tiene que una política exterior feminista sería aquella que toma estas decisiones y acciones públicas en función del feminismo. Y creo que esa es la parte que es más difícil cuando estamos hablando de qué es una política exterior feminista, porque tenemos que definir no tanto la parte de la política exterior, sino la parte del feminismo. ¿Qué significa el feminismo para México o qué significa el feminismo para distintos países? Y hay bastantes tipos de feminismos. Entonces, la mayoría de los países han interpretado como una política exterior feminista como una política que busca empoderar a las mujeres. Yo en particular creo que tendría que ser algo más transformador. Una política exterior feminista tendría que ser una política exterior que busque eliminar asimetrías de poder. Otra cosa que me gustaría rescatar es que la política exterior es necesariamente un espejo de la política interior. No podemos pensar en ambas como cosas separadas. La política exterior rara vez está separada de los intereses nacionales y de hecho es una parte muy complementaria del interés nacional. Entonces, lo siguiente que nos tendremos que preguntar es si es posible una política exterior feminista con estas consideraciones. Y yo diría que en realidad sí es posible. O sea, no solo es posible, sino que es deseable. No solo México ha buscado una política exterior feminista, tenemos ya países como Canadá y Suecia que también lo han hecho de una manera más explícita, y sé de buena fuente que España está en este momento haciendo los trabajos para lanzar su propia política exterior feminista. Entonces, podemos ver que es algo que ha estado teniendo bastante tracción en el sistema internacional, aunque tendríamos que decir que lo ha hecho desde un feminismo menos incómodo y más relacionado con la perspectiva de género y menos con otras acciones que están relacionadas con el feminismo en la teoría internacional, como por ejemplo el tema del feminismo en la venta de armas, el tema del feminismo en migración. Este tipo de asuntos todavía no han sido fuertemente formulados desde las políticas exteriores feministas. Entonces, además tendríamos que decir que una política exterior feminista necesariamente se va a ver diferente en cada actor que la vaya a implementar, y esto por los mismos diseños del sistema internacional. No todos los actores pueden seguir las mismas acciones en el sistema internacional. Entonces, esa es otra de las consideraciones que tendremos que tener. En el caso mexicano, para poder, si es posible, implementar una política exterior feminista, si bien el país ya ha hecho una formulación de 5 puntos de qué significa la política exterior feminista, no ha entrado mucho a discusión de cómo se van a ver estos puntos. Tenemos nada más esta formación, pero no ha hablado muy bien de cómo lo va a hacer. Y creo que hay un detalle que se ha omitido que para mí es
francamente preocupante, que es que no se ha reformado el artículo 89 para implementar el feminismo como un principio de política exterior. ¿Qué quiere decir esto? Que la política exterior feminista está en riesgo, mexicana, está en riesgo de que se acabe este sexenio o incluso que se acabe este año y digamos, ya no vamos a tener política exterior feminista. Entonces, yo diría que para implementarla necesariamente tenemos que reformar el artículo 89, como ya se hizo una vez en la reforma constitucional de derechos humanos de 2011, que se integró los derechos humanos como uno de los principios de política exterior. Entonces, hay un precedente de cómo podríamos hacer esto. También tendríamos que hablar cómo han entendido otros países la política exterior feminista. En este caso, me voy a limitar a los dos que conozco relativamente, que son Suecia y Canadá. Suecia es la que la tiene más consolidada porque son los que empezaron primero. Además, porque el Estado sueco es un Estado que como política nacional han implementado o han querido implementar el feminismo. En realidad, lo que hay en Suecia es un feminismo de Estado muy fuerte y la parte de Estado es interesante porque, de nuevo, está muchísimo más relacionado con el tema de aplicar la transversalización de género, que es una herramienta política pública bastante promocionada por Naciones Unidas y está muy en el contexto de este tipo de políticas públicas. Y no tanto con los movimientos feministas del propio país. O sea, son políticas que se desarrollan desde arriba, desde la élite, y que no vienen de abajo hacia arriba. Entonces, son esas cosas las tenemos que considerar. Y para Suecia, la política exterior feminista se resume en las tres Rs, por sus siglas en inglés, que son derechos, recursos y representación. Es decir, luchar por los derechos de las mujeres, porque las mujeres tengan recursos y porque las mujeres estén representadas. Por otra parte, Canadá, en su política exterior feminista, se ha enfocado muchísimo en la parte económica, que sería la parte de recursos, o sea, muchísima ayuda internacional en temas de mujeres, en temas de empoderamiento. Y ahora tenemos a México, que ha implementado la política exterior en estos 5 puntos que los voy a enunciar ahorita, que es política exterior con perspectiva de género y agenda feminista exterior, una cancillería paritaria, una cancillería libre de violencia y segura para todas. Esto es el siguiente literal, así es como lo dicen, la igualdad se ve, y que la cancillería es feminista interseccional. De nuevo, estos 5 puntos no están muy desarrollados, entonces no sabemos muy a ciencia cierta qué programas van a hacer. ¿Qué sí sabemos? Sabemos, por ejemplo, que la MEXI, que es la Agencia Mexicana de Cooperación para el Desarrollo, sigue sin tener presupuesto de operación, o el presupuesto es básicamente nominal, entonces no podemos llevar la política exterior feminista como lo ha interpretado Suecia y Canadá, que es con ayuda y cooperación al exterior con un tinte feminista o de perspectiva de género. Eso todavía no ha pasado. También sabemos en la parte de representación de mujeres que tiene que ver mucho con las mujeres en la toma de decisión en materia de relaciones y en materia de política exterior, que Cancillería, si bien ha estado implementando acciones para mejorar el tema de la representación de la mujer, aún quedan muchos detalles estructurales por superar. Y a mí un ejemplo que me encanta dar es que si al día de hoy uno se mete a la página de la misión diplomática de Cancillería en Naciones Unidas, encabezada por el rector Juan Ramón de la Fuente, la mayoría del equipo del rector son hombres. Es decir, en Consejo de Seguridad, la mayoría de las posiciones están integradas por hombres. Entonces podemos ver que aún no se ha hecho estos esfuerzos porque en puestos claves de relaciones multilaterales, donde podrías ejercer de una manera más enfática la política exterior feminista, haya representación de mujeres, todavía no lo hemos hecho. No obstante, Cancillería sí está llevando grandes políticas de capacitación, ha hecho notas conceptuales. Si tú vas al Matías Romero, en este ciclo de días, de hecho, vamos a tener muchísimas conferencias del Matías Romero hablando por Cancillería sobre cómo entienden la política exterior, entonces eso es bastante interesante de qué nos van a decir al respecto. Y finalmente me gustaría entrar a precisamente por qué tenemos esto, que la política exterior feminista no ha sido muy bien definida en México. Yo creo que tiene que ver muchísimo con el contexto. Y el contexto es el siguiente. Desde que estaba la canciller Claudia Ruiz Massieu, se habló de implementar la perspectiva de género
en la política exterior. Esto como consecuencia del Plan Nacional de Desarrollo, que en ese gobierno tenía la línea de transversalización de perspectiva de género. Entonces, esa línea obligaba un poco a todas las secretarías de Estado a implementar la transversalización de género. Desde ahí, Cancillería, a través de su unidad, a través de sus diplomáticos, empezó a hacer estas acciones que son muy de perspectiva de género porque son muy administrativas y muy al interior de Cancillería. Es decir, tratar de que hubiera más mujeres, de que estuvieran en unos puestos más paritarios, ese tipo de cosas. Y además hay que reconocer que Cancillería ha tenido acciones que podrías haber enmarcado en programas feministas. En México se tuvo la primera conferencia mundial sobre la mujer en 1975. Ha habido distintas declaraciones y conductas que están muy dentro de la agenda feminista. Cancillería se ha declarado muchísimas veces, por ejemplo, a favor del aborto y de los derechos reproductivos, tanto en Naciones Unidas, en la Declaración de Montevideo. El tema es que ese tipo de políticas exteriores nunca han tenido mucha atracción en la política nacional. O sea, hay como cierta discordancia y tensión entre la política nacional y la política internacional de nuestro país. Pero había ya una cierta fuerza tratando de transversalización de la perspectiva de género. Entonces, no fue una sorpresa cuando el canciller Marcelo Ebrard anuncia que México va a perseguir una política exterior feminista, porque sí había habido pasos en ese sentido, pero sí creo que tenemos que entenderlo de nuevo con este punto de pensar la política exterior como un reflejo de la política interior. Y es, francamente, mi hipótesis que esto es básicamente una válvula de escape para las tensiones que el gobierno mexicano ha tenido con el movimiento feminista en la política nacional. Entonces, la política exterior feminista es una respuesta a estas tensiones y es una respuesta que tiene que ver precisamente con la capacidad limitada que ha tenido el Estado mexicano para implementar acciones para evitar la violencia contra las mujeres. Entonces, también por eso se enmarca mucho en estas acciones muy administrativas de representación de las mujeres, más mujeres embajadoras, más capacitación. Sobre todo las políticas feministas que ha implementado el Estado mexicano tienen que ver muchísimo con la capacitación en materia de feminismo, género y derechos humanos. En el Plan Nacional para la Implementación de la Resolución 1325, que es Mujeres, Paz y Seguridad, que se lanzó para cómo las Fuerzas Armadas mexicanas podían implementar esta resolución, la resolución seguía enfocándose muchísimo precisamente en la capacitación de las Fuerzas Armadas en materia de género. Entonces, si bien creo que estos son buenos pasos, pequeños pasos, siguen siendo muy tímidos. O sea, seguimos sin poder decir que esto sería propiamente una política exterior feminista. O sea, no tienen, digamos, este ímpetu de transformar unas relaciones asimétricas. No se declaran sobre grandes temas en el sistema internacional. De nuevo, está el tema de migración, está el tema de desarme. No tenemos estas declaraciones aún. Entonces, tenemos pues estos grandes vacíos que todavía se tienen que estar resolviendo por el Estado mexicano cuando está hablando de política exterior feminista. Y de nuevo, creo mucho que eso tiene que ver con que la gran parte y la gran dificultad de la política exterior feminista es decidir qué feminismo es el que se va a impulsar. E incluso esto teóricamente tiene que ver, en términos teóricos también tiene que ver con que el feminismo para algunas corrientes es profundamente antiestatista. Y digamos, o sea, una teoría feminista del Estado es complicada, precisamente por las mismas tensiones entre cómo el Estado utiliza el poder y cómo el Estado configura sus políticas. Entonces, creo que, o sea, que estos pequeños defectos de formulación son problemas que se enfrentan en general todas las políticas feministas, no nada más la exterior, sino cualquier tipo de política que busque el feminismo. Entonces, con esto espero dar una adecuada introducción al tema para que mis compañeras puedan hablar más a fondo sobre estos detalles y para que tengamos un enriquecedor espacio de preguntas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Tatiana. Sin duda, reflexiones importantísimas acerca del contexto y de las perspectivas en las que surge la política exterior feminista. Vamos a continuar con el orden de presentación y en esta ocasión tenemos la participación de Isabela Esquivel,
a quien también le doy la más cordial bienvenida a nombre de nuestra facultad y nuestro Centro de Relaciones Internacionales. Isabela, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias a todas, gracias por la invitación y también gracias por estarnos escuchando en este espacio. Muchas gracias, Tatiana, por la increíble síntesis que acabas de hacer de temas, de todos los puntos que involucran la política exterior feminista en general y también en nuestro caso mexicano y un poco en seguimiento a eso en extensión, como ya anticipaba Tatiana. Lo que voy a abordar es una propuesta para analizarlo desde el enfoque de las políticas públicas con un énfasis en las políticas de igualdad y voy a compartir una presentación para apoyarlo, si les parece bien. Muy bien. Bueno, como les decía, lo que propongo hacer en este breve espacio es este análisis de la política exterior de México desde el enfoque de políticas públicas, porque una pregunta que me ha surgido y he visto también recurrente en otros espacios es pensar de qué hablamos cuando hablamos de una política exterior feminista en México, ¿no? Y ya Tatiana justo nos ha explicado pues un poco el origen, los antecedentes, la parte en cómo se ha implementado o adoptado en otros países y efectivamente pues ahí tenemos no solo una gran diversidad, sino muchos aspectos que generan más preguntas que respuestas, ¿no? Y tenemos que avanzar para ir dilucidando cuáles son esas respuestas y ver en nuestro caso al menos qué vamos a entender o cómo vamos a construir esta política exterior feminista. Lo primero que me gustaría plantear son los antecedentes de esta política exterior feminista en términos de las políticas de igualdad en México y en el mundo. Y mucho de esto viene de los instrumentos jurídicos y de planeación, que ahorita voy a hacer un breve recuento. Para empezar, en la revisión de los antecedentes me gustaría articular o ver de manera articulada cómo las políticas públicas para la igualdad de género han tenido un desarrollo histórico, no solo en México, sino en otros países y a partir también de los esfuerzos articulados en el ámbito internacional, en donde confluyen los feminismos a través de su teoría y su práctica, confluyen los estudios de género a través de los referentes conceptuales que nos han proporcionado, pero también los referentes metodológicos. Y uno de esos referentes metodológicos y conceptuales son precisamente los procesos de transversalidad e institucionalización de la igualdad de género, que como sabemos a nuestros días tenemos ya todo un marco legal y de políticas que debe estar implementándose, debe estar en constante revisión, debe evaluarse, debe mejorarse y por sí mismo tiene todo un ciclo y un proceso a seguir para poder hablar de los derechos de las mujeres, de la igualdad de género, de la no discriminación. Esto es muy importante porque ha habido, ya cuando vemos a la luz del tiempo, ¿no? A la distancia, que los feminismos no han estado muy nombrados en los esfuerzos por la transversalidad y la institucionalización, pues parece que no tienen que ver, o sea, como que siguieron caminos separados. Pero me parece muy importante reivindicar este vínculo porque no se trata, digamos, no podría asumir que estos grandes procesos y esfuerzos todavía inacabados y perfectibles de la transversalidad y la institucionalización de la igualdad de género, que es lo que más involucra al Estado, venga como de forma espontánea, aislado de los feminismos. La verdad es que si no hubiera habido movimientos feministas, movimiento amplio de mujeres, históricamente y en todas partes, no podríamos contar con estos mecanismos con los que ahora contamos, reitero, perfectibles y que tenemos que revisar y seguir mejorando, pero están ubicados precisamente en el marco de los esfuerzos de los feminismos en el mundo. Entonces, aquí hablamos de una articulación y no hablamos necesariamente, o como lo propongo, de una visión que separa todos estos ámbitos. Ahora bien, ¿cuál es el resultado precisamente de todos estos esfuerzos que se enmarcan en los feminismos?
Primero tenemos que ya contamos desde hace tiempo con diversos instrumentos internacionales, como son las convenciones, las conferencias, los protocolos, las plataformas, las agendas. Tenemos también en México las normas nacionales, donde al menos en los últimos 20 años se han podido desarrollar diversas disposiciones de carácter constitucional, de carácter legal general, digamos, para que sea aplicable a todo el territorio mexicano, de carácter federal y también de carácter más administrativo, de puesta en marcha de las disposiciones, como son, por ejemplo, tan solo por mencionar algunas, las normas oficiales mexicanas y las normas mexicanas. Y eso a su vez ha sido el marco general para poder desarrollar políticas públicas y contenerlas o plasmarlas en nuestros instrumentos de máxima referencia en materia de políticas públicas en general y en particular de las políticas de igualdad, como son el Plan Nacional de Desarrollo, el Proigualdad, el Programa Especial en materia de violencia contra las mujeres y los presupuestos que se etiquetan a través del anexo 13 del presupuesto de egresos de la Federación. Esto en materia de políticas públicas está, por desgracia, lo veo por el tiempo, muy supeditado pues a la parte administrativa del gobierno, que es su periodo de 6 años en el ámbito federal. Y he colocado un asterisco en el punto de los presupuestos porque esto es todavía un escenario mucho más complejo porque los presupuestos se definen anualmente. Entonces, es muy común que veamos un desfase importante entre la política planeada a través del Sistema Nacional de Planeación para el Desarrollo y la forma en cómo se asignan los presupuestos en el anexo 3. En teoría, debiera haber primero una planeación que permita ubicar cuánto dinero, por ponerlo tan solo en términos de dinero, pero va mucho más allá, necesitamos para poder implementar las políticas de igualdad. Y entonces la planeación define la cantidad, pero nuestra lógica y nuestra estructura en México de la gestión pública y los presupuestos no es así. Entonces, pues ahí tenemos una desfase muy importante que nos ha afectado mucho en materia de políticas. ¿A qué nos ha llevado todo este marco normativo y de políticas en México? Desde un enfoque de políticas públicas nos ha llevado a que ya contamos con un marco de derechos humanos de las mujeres que han sido reconocidos no solo a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, sino desde antes, porque si vemos los años de los instrumentos legales con los que contamos, primero sucedieron algunos instrumentos y después contamos con la reforma constitucional. Sin embargo, todo esto es acumulativo, o sea, no está en contraposición. También contamos con disposiciones constitucionales y legales que establecen la obligatoriedad de la paridad en todos los espacios del sector público y destaca la más reciente, que es la Reforma Constitucional de Paridad en Todo de 2019. También tenemos disposiciones legales y administrativas en materia de igualdad, no discriminación, violencia contra las mujeres en los diferentes ámbitos y sectores. Las disposiciones constitucionales y legales son el parámetro obligatorio para la planeación nacional como el marco amplio de las políticas públicas en México, en esta planeación. Y esto es muy importante reconocerlo porque puede haber una interpretación errónea a nuestras fechas de que la planeación puede o no contener, digamos, herramientas, metas o estrategias de transversalidad e institucionalización de la perspectiva de igualdad de género, cuando esto ya en realidad ha sido obligatorio desde la Ley General de Igualdad y ahora con las disposiciones constitucionales son un marco que obliga a que la planeación tenga sí o sí estas herramientas para garantizar los derechos y la igualdad. Y también contamos con disposiciones legales y administrativas para la construcción de presupuestos para la igualdad entre mujeres y hombres. Y nuevamente pongo este asterisco porque aunque tenemos disposiciones, el ciclo presupuestal en México sigue siendo anual, contrario al ciclo que sigue una política pública en sus términos más amplios. Tan solo a manera de visualización, ¿qué implica
transversalizar, institucionalizar la igualdad de género en las políticas públicas. Desde la metodología, una metodología manejada desde Flaxo México, se usa precisamente los componentes de reglas, redes y recursos. Son otras 3 R's diferentes a las que nos comentaba Tatiana también. Estas son más aplicables para el ámbito de políticas públicas e involucraría abordar todo esto, abordar el ciclo de políticas y todos sus ámbitos en torno a estas 3 redes. Aquí vemos o destaca precisamente que las reglas se refieren a contar con estas disposiciones que van desde lo internacional hasta lo administrativo. Las redes, que es lo que da legitimidad y participación a las políticas públicas de todos los sectores, y los recursos que, como podemos ver, aquí está involucrado el presupuesto, la cultura organizacional, el personal que participa, los procesos, en fin, todo lo que tenga que o funja como un recurso para materializar una política. Y esto es lo que da paso en su conjunto a contar con una institucionalización transversal o transversalización institucionalizada de la igualdad de género y los derechos humanos. Es toda una metodología y requiere de mucho trabajo a nivel tanto de una organización, cualquiera que ésta sea, como a nivel de política pública. Ahora bien, nuevamente desde el enfoque de políticas públicas, ¿cómo es la política exterior feminista en México? Para empezar, con toda esta revisión de antecedentes de política, me parece que previo al anuncio de esta política exterior feminista en México, el Estado mexicano ya tenía obligaciones en materia de derechos humanos de las mujeres, de igualdad y paridad de género, de no discriminación, de una vida libre de violencias. Y todo esto resultante del proceso social e histórico de la movilización de las mujeres y de los cambios formales e institucionales que hemos logrado. En este sentido, su materialización debe darse a través de las organizaciones públicas, es decir, cada organismo del Estado debe responder y dar cuenta de estas obligaciones, tanto en su ámbito de actuación, como que se configura como el ámbito externo de una organización, como en su ámbito interno, que es el ámbito organizacional y administrativo. Y me parece que este es un punto nodal para comprender cuáles son los retos para la política exterior feminista en México. Como decía en el análisis de estos 2 ámbitos, el ámbito externo, que es el ámbito de competencia, involucra las legislaciones y las políticas públicas en la materia que me corresponda. Si habláramos de la Cancillería, pues efectivamente es la política exterior y todo lo que los procesos sustantivos que la Cancillería desempeña en el ejercicio de sus atribuciones y también en los servicios a la ciudadanía. Cancillería, no podemos obviar que da un servicio fundamental para la ciudadanía mexicana tan solo, y no es lo único, a través de la expedición de pasaportes, que tiene toda una connotación legal en torno a la nacionalidad mexicana. Pero también tiene obligaciones, como decía, para el ámbito interno, que tiene que ver con su gestión, sus normas internas, su cultura organizacional, sus procesos internos y operativos. Esto es aplicable a cualquier organización, sobre todo a cualquier organización del Estado mexicano, porque ya es obligatorio, como decía. Y entonces lo que podemos reconocer aquí es que el ámbito externo de las organizaciones son las que están encargadas de materializar las políticas públicas del Estado, entre las cuales se encuentran las políticas de igualdad, que sí tienen como característica que aplica a ambos ámbitos, el interno y el externo, y la política exterior en particular. Entonces, la política exterior en México, más las políticas de igualdad, y le pongo puntos suspensivos porque es igualdad, no discriminación, derechos humanos, no violencia, etcétera, deberían estar articuladas a través o mediante la institucionalización transversal de la igualdad de género y los derechos humanos. Y en este caso,
Para el ámbito interno sería la cultura organizacional de la Cancillería y para el ámbito externo sería su política exterior. De esta forma vemos, entonces hago aquí un breve análisis sobre los 5 puntos que la Cancillería ha dado a conocer en torno a la política exterior feminista y como advertía Tatiana, está en proceso, los puntos que nos dan no están completamente desarrollados, más bien pareciera que el proceso fue mediante, primero se saca el discurso, se lanza la noticia y luego se desarrolla una estructura mínima y después se desarrolla el contenido de esa misma estructura, lo cual es un proceso que es contrario a la perspectiva de las políticas públicas y su ciclo. El ciclo tiene en sí mismo todo un proceso o muchos procesos que deben ocurrir antes de poder decir que contamos con una política pública. Y lo que me parece muy relevante analizar desde este enfoque de políticas es cómo cada uno de estos puntos en realidad estaba cubierto por un conjunto o el marco de políticas y el marco legal con el que ya contábamos. Por ejemplo, política exterior con perspectiva de género y liderazgo internacional en materias de igualdad sustantiva. Tenemos obligaciones de hacerlo en materia de derechos humanos desde la Constitución. Nuestras leyes de igualdad y no discriminación ya lo decían. La plataforma de acción de Beijing, la Agenda 2030 y el Pro Igualdad ya lo establecían y tenemos ahí operando los procesos, reitero, bien, mal, suficientes o insuficientes, de transversalidad e institucionalización en el ámbito interno de la Cancillería como organización pública. Lo mismo sucede en cuanto a la Cancillería paritaria y mejoras organizacionales. Ya teníamos todos estos referentes. Aquí empieza a destacar las normas oficiales como la norma 025, que es de carácter opcional, donde muchas instituciones públicas se han certificado, y la norma 035, que esa es obligatoria, todavía no se aplica al gobierno, a las instituciones públicas, pero es en materia de violencia laboral. Entonces eso toca o impacta necesariamente la cultura organizacional. El tema de la violencia en la erradicación y la erradicación de la violencia en la Cancillería estaba ya contemplada en estos instrumentos, igual muchos se repiten. También visibilizar lo que le han llamado el capital femenino de la Cancillería han sido esfuerzos desde la Ley General de Igualdad, la plataforma, la Agenda 2030 y el Pro Igualdad, y la interseccionalidad y transversalidad en las políticas está dicha desde la CEDAW, desde estos otros instrumentos como Beijing y Agenda 2030 y otros componentes que ya tenemos en México. Entonces, ¿cómo se vislumbra la intención de México en implementar una política exterior feminista? Para empezar, me parece muy preocupante la superficialidad con la que se ha implementado. Para empezar, tenemos un canciller que asume como feminista todo lo que en lo que México destaque. Gracias, reitero, a los esfuerzos de las mujeres y del movimiento amplio, como es, por ejemplo, que actualmente contemos con el mayor número de mujeres en los espacios de representación legislativa. Eso es un resultado en realidad de un esfuerzo histórico. Asimismo, que vimos tan solo la muestra el 8 de marzo, vimos una política interior completamente ajena a esta propuesta o aspiración de política feminista, que nos dice, no lo sé, son preguntas y son desde una preocupación profesional y social. Si estamos frente a subirnos a la tendencia internacional, a un oportunismo político o a una simulación institucional. Y reitero, tan solo el 8 de marzo de este año reitera y muestra la discrepancia que tenemos entre la política interior que está en los hechos y se manifiesta en estas expresiones y la política exterior que solo se ha manifestado en el discurso. Finalmente, solo para cerrar mi participación,
¿Hacia dónde deberían estar entonces dirigidas las políticas públicas de igualdad, las que ya existen, y pensarlo desde una feminista? Primero, reconocer que tenemos que atender reglas, redes y recursos para transversalizar e institucionalizar la perspectiva exterior con perspectiva de igualdad de género, no feminista. Eso nos daría transformaciones, como nos decía Tatiana, para cumplir obligaciones en materia en el ámbito internacional, alcanzar los objetivos de las agendas internacionales, transformar las estructuras y procesos del sistema de la política internacional y transformar sus dinámicas y formas de hacer política exterior. A eso debiera apuntar un carácter feminista de cualquier política, pero en particular de la política exterior. Por cuestiones de tiempo ya no profundizo en esta parte, pero me gustaría enfatizar la necesidad de construir una política exterior en general, y más si se pretende que sea feminista, con la participación de las mujeres y como parte de un proceso social y ciudadano. Y cierro, por cuestión de tiempo, una disculpa, pero cierro con una conclusión personal y profesional que asumo desde la ética feminista, como que una política nunca podrá ser feminista porque no es una persona y porque además es una estructura patriarcal desde la historia que tenemos. Y el único rumbo que podría tener cualquier política que pretenda responder y ser consecuente con los feminismos será aquel que va desde y con las mujeres y sobre todo respetuoso de nuestros saberes. Entonces creo que este es el mayor reto y les agradezco mucho su atención. Gracias. Muchas gracias, Isabela. Es una presentación completísima. Creo que nos das una perspectiva muy, muy interesante sobre las políticas públicas y el feminismo. Sin duda me quedan muchísimas dudas, pero también amplias, en fin, ¿no? Hay una perspectiva muy amplia en tu presentación, excelente. Vamos a continuar también con la ponencia de Selene Romero, que ella es de casa, es también bien conocida en nuestra comunidad por ser especialista en temas de género. Entonces, bueno, Selene no necesita más presentación. Selene, por favor. Muchas gracias, Ana. Bueno, para mí es un gusto estar en esta segunda mesa y bueno, celebro el reconocimiento, ¿no?, que se ha tenido precisamente en términos de elaborar toda una jornada, ¿no?, de una semana intensa en materia de género en nuestra facultad, y pues agradecer también y reconocer todo el trabajo que se ha llevado a cabo también en el Observatorio Mexicano de Política Exterior Feminista, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias por la invitación. Mucho de lo que voy a señalar pues ya ha sido evidentemente tocado tanto por Tatiana como por Isabela, y voy a recalcar en algunos puntos, digamos. El primero de ellos es que, bueno, pues nos ubicamos temporalmente en el siglo XXI y estamos apenas iniciando, podríamos decirlo así, de manera oficial en el contexto internacional y también en el nacional, en la construcción de una política exterior feminista, ¿no? Con todo y ya una larga trayectoria del feminismo, tanto como movimiento social y como filosofía política, ¿no? Identificamos la razón de esta faltante precisamente porque el feminismo no ha sido la regla. No ha sido una perspectiva dominante ni transversal en términos académicos, ni tampoco en el quehacer político, por ejemplo, ¿no?, al definir las políticas públicas. Y ya mencionaba Isabela algunas importantes y relevantes, pero no ha sido, digamos, tal cual la prioridad, ¿no?, o la transversalidad, ni al interior ni al exterior de los países en general, ¿no? Y bueno, esto puede ser incluso todavía, ¿no?,
hoy objeto de escozor, confusión, crítica y todavía en algunos sectores también de rechazo. Y me gustaría aquí citar a Nuria Varela para dar la explicación de por qué sucede esto, ¿no? Y pues resulta que el feminismo tal cual pues es un impertinente que cuestiona precisamente el orden establecido y por lo regular pues este orden que está establecido está muy bien establecido, ¿no? Y pues se beneficia para quien lo ha establecido así. Entonces, pues al insertar el feminismo, esta palabra, ¿no? Como ya lo habían señalado en la política exterior, pues es totalmente singular, ¿no? Y como señalaba Tatiana y también señalaba Isabela, pues respondería tal vez a esta presión precisamente del alcance que ha tenido todas las movilizaciones en materia, digamos, de derechos de las mujeres que se ha tenido a lo largo y ancho del planeta, ¿no? Y bueno, y no es fortuito también que sea recientemente en los últimos 6 años. Y ya señalaban el caso primario, ¿no? de Suecia en 2014. Ahora bien, es curioso que precisamente esta perspectiva feminista en el quehacer internacional tenga, ¿no?, fecha reciente, como si no hubiera un movimiento, decíamos, organizado de mujeres en diferentes puntos de esta planeta Tierra, luchando por alcanzar derechos desde hace, pues, más de 2 siglos. Y dicha inserción, pues se dedicó en primer lugar, digamos, en términos del quehacer internacional, a cuestionar conceptos teóricos, convencionales, que son claves precisamente en la dinámica mundial, pero que están marcados por formas totalmente estatocéntricas y totalmente androcéntricas. Poder, seguridad y guerra, por ejemplo, ¿no? Y de manera paralela también se encargó esta inserción, ¿no?, esa mirada feminista a denunciar el papel impuesto y limitado precisamente de las mujeres en este ámbito internacional, ya sea que nada más hayamos jugado como consortes o en vinculación con las bases militares, ser empleadas, por ejemplo, de los consulados y de las embajadas, como secretarias, en términos precisamente de esta denominación de contexto de guerra como prostitutas, por ejemplo, manifestantes antimilitares, madres de soldados y viudas, ¿no? En este sentido, y de acuerdo a los roles e identidades sexogenéricas establecidas desde el sistema sexogénero, el ámbito público, pues, fue reservado exclusivamente para los varones, quienes naturalmente, lo ponemos obviamente entre comillas, contaban con las cualidades aptas para ello, ¿no? Es decir, estrategia, raciocinio, fuerza, visión, crítica, entre otras, ¿no? De tal manera, pues el Estado-Nación construyó 2 enclaves netamente androcéntricos, decíamos, la defensa y las relaciones exteriores. Por eso es complicado, si lo vemos en perspectiva histórica, rastrear el papel de las mujeres, ¿no?, en estos ámbitos. Y bueno, pues incluso si lo vemos, pues también cuesta trabajo rastrear en cualquier otro ámbito, ¿no?, el científico, el académico, el literario, el artístico, etcétera. Ahora bien, bueno, pues no es fortuito que hoy estemos hablando precisamente de la construcción y proyección de una política exterior feminista, que coincido plenamente con Isabela al hacer el rechazo de esta política exterior feminista en singular, ¿no? Como si no existiera, obviamente, la incidencia de muchas formas del ser mujer, ¿no? Sin reconocer la importancia, impacto y aportes precisamente del movimiento de las mujeres a escala internacional y de manera concreta a escala nacional, para hablar concretamente del caso de México, ¿no? Hay muchísimos avances, ya lo han estado reseñando tanto Tatiana como Isabel en sus presentaciones, a partir precisamente de que en México las demandas fundamentales de esto ha sido el acceso a la educación por parte de las mujeres, el trabajo remunerado, la participación política y el reconocimiento de que hay un problema de violencia estructural, ¿no?, en materia de género como asunto de interés público. Entonces, bueno, pues desde 1975, ¿no?, con esta primera conferencia mundial a la fecha, tenemos una serie de adscripciones, adherencias, firmas, de todo lo que ya nos ponía Isabela en la lámina en términos de materia de política exterior, de instrumentos jurídicos internacionales, pero también el reflejo de lo que ha sido precisamente
al interior, ¿no? Desde la ley, por ejemplo, de eliminación, la ley federal para prevenir y erradicar la discriminación, etcétera, hablando de igualdad entre mujeres y hombres, y que son leyes, es interesante, que se empiezan a consolidar precisamente en los albores de este siglo XXI. Entonces, ahí es un reflejo importante. En materia conceptual y jurídica, también es importante señalar la aportación que la lucha feminista hace a partir de las muertes impunes, por ejemplo, de mujeres en Ciudad Juárez, ¿no? En la década de los 90, con el reconocimiento del feminicidio y su distinción del término femicidio, por ejemplo, indicado que el primero es el asesinato de mujeres, en donde tiene responsabilidad el Estado por la cantidad de casos impunes, y el segundo solo se refiere precisamente al asesinato de mujeres, siendo la académica Marcela Lagarde, hacia 2011, quien logra insertarlo en la legislación mexicana, a través de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, impulsada por ella, ¿no? Y por un grupo, evidentemente, de académicas y de feministas durante su gestión como diputada federal. Marcela Lagarde acuñó este término de feminicidio para enfatizar 3 circunstancias, ¿no? Y brevemente lo señalamos. El asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer, la impunidad y el incumplimiento del Estado como garante de la vida, la seguridad, la dignidad y la libertad de las mujeres. Y lo concibe como la expresión más drástica de la violencia de género, por lo que no es un hecho aislado, sino la culminación de un proceso de acciones y omisiones que permiten perpetrarla. Y esto evidentemente lo permite el Estado. Entonces, bueno, pues podemos afirmar, por tanto, que los aportes, y de estos precisamente aportes del activismo feminista en nuestro país, también de las recomendaciones de los organismos internacionales, concretamente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con la resolución 1325 que ya señalaba Tatiana, ¿no? Sobre mujeres, paz y seguridad, del trabajo también previo en materia de género en la Secretaría de Relaciones Exteriores, que ya señalaron muy bien mis colegas, de la aprobación por unanimidad en ambas cámaras del Poder Legislativo, de la reforma a la Ley del Servicio Exterior Mexicano, que podemos hoy, ¿no?, decir de manera oficial, a partir del discurso de este gobierno, precisamente, que hay una incorporación, por decirlo, ¿no?, del feminismo como un mandato transversal, ¿no? Así, evidentemente, bueno, pues, que surja, ¿no?, un proyecto de 2020 a 2024 precisamente para generar una política exterior feminista en nuestro país. Es decir, ha sido todo un recuento de lo que ya se ha señalado precisamente en este espacio, ¿no? Pues suena, podríamos decirlo así, ¿no? Suena sumamente prometedora esta proyección, ¿no? De 2020 a 2024, y es innegable el avance que en materia de género, pues significa esto. Sin embargo, y aquí me gustaría ir recalcando, ¿no? Hay una serie de retos, problemáticas y realidades que debemos considerar para que dicha proyección de nuestra política exterior se materialice de la manera más efectivamente posible. Y me gustaría ir enunciándolo. El primero es que una década después de que la ONU adoptara la resolución 1325 del Consejo de Seguridad, pues recordemos, ¿no?, que esto fue un hito para la participación de las mujeres en asuntos de paz y seguridad internacionales, pues señaló la necesidad de incluirlas en los acuerdos de paz precisamente. El 97% de los integrantes de las fuerzas de paz militares, y ya lo señalaba Tatiana, siguen siendo varones, ¿no? Siguen siendo hombres, y menos de uno de cada 10 participantes en las negociaciones de paz, pues son mujeres. El segundo, ¿no?, reto y problema que yo observo es que si bien históricamente la diplomacia ha tenido preponderancia masculina y en la actualidad se observa que la intervención de la mujer en el mundo diplomático es mayor, en nuestro país continúan siendo excluidas, podríamos decirlo así, de posiciones de poder y de la élite que toma las decisiones. Los puestos que han tendido a ocupar, digamos, han sido en trabajos administrativos a veces y de apoyo, a pesar precisamente de que se vislumbre el hecho de que haya
embajadoras, ¿no? O representantes en consulados. Y nada más basta observar, incluso en esta jornada, ¿no? Feminista, podríamos decir, a propósito de la semana y de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, las declaraciones que las propias embajadas han hecho al respecto, ¿no? Esto incluye precisamente, pues, a decir, ¿no? Una serie de factores que, digamos, frenan las carreras diplomáticas de las mujeres. De voz de ellas mismas han dicho que hay factores de orden económico, cultural y social que aún no es posible superar en nuestros contextos, en la sociedad mexicana y en muchos también otros países, ¿no? Una de las primeras desventajas que enfrentan las mujeres, por ejemplo, en nuestro país, es que se encuentra precisamente en la falta de acceso todavía a la formación profesional. Para ingresar al Servicio Exterior Mexicano es necesario contar al menos con una licenciatura. De acuerdo con las estadísticas de las diferentes instituciones de educación superior, aunque el ingreso a estudios profesionales mantiene un porcentaje similar de mujeres y hombres, son muchas más las mujeres que no concluyen sus estudios, ya que están sujetas a diversas presiones sociales y culturales. Otro de los factores importantes a señalar se refiere al ámbito evidentemente sociocultural. Por ejemplo, la sociedad mexicana tradicionalmente ha tratado de restringir el campo de acción femenino a ocupaciones propias, ¿no? Y lo pongo entre comillas, del sexo. Cuando las mujeres logran desarrollarse como profesionistas, pareciera ser que su estado civil les marca un límite, ligando nuevamente su destino profesional a las decisiones y necesidades de la pareja o incluso de hijos e hijas, ¿no? Otro aspecto relevante es que cuando una mujer, a pesar de todos los obstáculos, logra alcanzar rangos de secretaria o embajadora, debe enfrentar actitudes de descalificación y discriminación en muchas de las negociaciones internacionales que le son asignadas, dependiendo de la cultura e idiosincrasia de su contraparte, ¿no? Incluso también lo tiene que ver así, ¿no? Con sus mismos pares. Otro aspecto que podríamos rescatar es que 25 años después de la conferencia de Beijing, la igualdad de género sigue siendo una visión y no una realidad. Los compromisos establecidos ahí, tendríamos que señalarlo, están lejos de cumplirse, toda vez que un sinnúmero de mujeres y niñas siguen padeciendo una flagrante falta de respeto de sus derechos, de representación también y de acceso a recursos, ¿no? Por ejemplo, en la declaración presentada en Santiago de Chile hace 6 años a propósito del Día Internacional de la Mujer, en la reunión de mujeres líderes del mundo auspiciada por ONU Mujeres, se dejó planteado que sería necesario 81 años para conseguir la igualdad de género en el trabajo, 75 años para igualar la remuneración por el mismo trabajo y 30 años más para lograr el equilibrio en las funciones de toma de decisiones entre hombres y mujeres. Entiendo que el proyecto de una política exterior feminista está encaminado a acelerar la erradicación de este desequilibrio cualitativo y cuantitativo, ¿no? Sin embargo, si solo se trata de un proyecto, como ya se señalaba, a 4 años, ¿no? Y que es una presentación meramente de esta administración, es difícil pensar en ello, ¿no? Y habría que sumar esfuerzos para que no sea solo un proyecto precisamente de política exterior de gobierno, sino que sea una real y efectiva política exterior de Estado, ¿no? Y más allá de señalar política exterior feminista, tendríamos que hablar de política exterior en donde participen las diferentes voces del ser mujer, ¿no? En donde se inserten las demandas, las visiones de los diferentes feminismos. Un cuarto elemento a considerar es que este feminismo predominante en el análisis de la dinámica mundial y en el que está sustentado predominantemente el proyecto de política exterior feminista, ¿no?, actual de México, está enfocado sustancialmente en lograr la igualdad entre hombres y mujeres. Y lo que tendremos que señalar es que no está cuestionando ni al sistema capitalista que provoca, ¿no?, y que es obviamente el que deriva la violencia estructural, por ejemplo, y que tampoco está cuestionando a la democracia liberal. Asimismo, en el contexto de los estudios del desarrollo, se ha asociado al feminismo liberal o la aproximación de mujeres
en Desarrollo, ¿no? El Women in Development, al proceso de integrar a las mujeres en estructuras ya existentes, por ejemplo, una práctica que se ha llamado Add Women and Steers, es decir, agregue mujeres y pues revuelvan y ahí ya está, ¿no? La representatividad. Y esto lo tienen claro los organismos internacionales, hay que hacer la crítica, que al ser amalgamas de ideas y poder material que a su vez condicionan el desarrollo de nuevas ideas, también y capacidades, se han encargado de generar una identidad de género y un solo tipo de ser mujer, ¿no? A partir de estos preceptos, y han construido una agenda global que tiene que ser ejecutada por los Estados miembros, independientemente de la realidad que vivan al interior de estos las mujeres, y que no están resolviendo sus problemas, ya que la violencia, la explotación, la pobreza, la esclavitud, la desaparición y los feminicidios van en aumento. Por ejemplo, de enero a junio de 2020 se registraron 489 feminicidios en México, que representa un aumento de 9.2% a los feminicidios registrados en los primeros 6 meses de 2019, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y a principios de 2021, la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana reportó un aumento anual del 0.3% de los feminicidios en nuestro país en 2020. El confinamiento derivado de la pandemia, ¿no? de este coronavirus ha tenido también un gran impacto, ya que llevó a que los registros de violencia contra la mujer en el hogar aumentaran 60% en México. De acuerdo con cifras de la Organización Nacional de las Naciones Unidas, ¿no? De ONU Mujeres, es decir, en abril de 2020, 11 mujeres fueron asesinadas cada 24 horas, una más que el promedio de 2019. Por ejemplo, el 911, ¿no? Recibió 143 llamadas de emergencia cada hora a nivel nacional por diversas formas de violencia contra las mujeres, sobre todo las derivadas del ámbito doméstico, ¿no? Toda vez que con esta campaña precisamente del quédate en casa, se estaba confinando a las mujeres, a las niñas y a los niños con sus agresores, sin contar que muchas veces esa casa pues no es propia, ni se tienen obviamente los lugares apropiados independientes, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está, ¿no? Y pues hay una paradoja en términos también de este confinamiento, hablando del contexto nacional, por ejemplo, en el que vivimos. Si bien, por ejemplo, hay una serie de iniciativas como la de Spotlight de ONU Mujeres, en donde, bueno, se hablaba de este hashtag no estás sola, pues circulan en videos, en imágenes, pues otras de las medidas precisamente al reducir al mínimo el personal de las instancias públicas o cerrarlas temporalmente, ¿no? Con este semáforo rojo, por ejemplo, para evitar el contagio, pues implicó, ¿no? Que las mujeres no pudieran ser atendidas o acceder, por ejemplo, a la justicia en términos de esta violencia al interior de sus hogares, ¿no? Pues prácticamente derivado de esto, por ejemplo, pues tenemos una serie de declaratorias, ¿no? Por parte del Ejecutivo, de quien encabeza. Y aquí me gustaría señalar que si bien tenemos claro que las declaraciones precisamente de Andrés Manuel López Obrador pueden ser atribuidas a título personal, por ejemplo, y bajo su propia responsabilidad, pues considero que al ser precisamente la figura presidencial y uno de los principales hacedores de la política exterior de nuestro país, no puede estar esgrimiendo declaraciones que contravengan todo el esfuerzo y espíritu de construir una política exterior feminista en México, aunque sea a nivel discursivo, vamos, ¿no? Y más bien, sus declaraciones lo que han hecho precisamente es que se inclinan, ¿no? A invisibilizar y hasta negar la violencia de género o a reproducir esquemas altamente sexistas, ¿no? Ahí nos mostraba Isabela una serie de imágenes a propósito del 8M, ¿no? De este lunes, cuáles fueron las medidas por parte del gobierno local, pero el 15 de mayo, por ejemplo, de 2020, el presidente afirmó, sin ofrecer pruebas, por ejemplo, que el 90% de las llamadas al 911 relacionadas con violencia de género eran falsas, ¿no? Negó el aumento de la violencia familiar, asegurando que lo que reina en las familias mexicanas es la fraternidad. Ante estas declaraciones, evidentemente las colectivas feministas empezaron la campaña del hashtag Nosotras tenemos otros datos,
¿no? No obstante, de no aceptar el aumento de casos como forma de prevenir el incremento de la violencia familiar por la pandemia, hacia finales de mayo también de 2020, por parte del gobierno federal, a partir de la Secretaría de Gobernación, se lanza otra campaña del cuenta hasta 10, no sé si lo recuerdan, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. Antes de enojarte, pues hay que contar hasta 10. Entonces son prácticas, pues prácticamente sexistas, ¿no? Entonces, prácticamente para ir cerrando, algo que aprendemos desde nuestras clases de civismo hasta nuestras clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales es que la política exterior es indisoluble a la política interna, como ya lo habían mencionado. Por tanto, esa misma visión y proyección propia de México en cuanto a la transversalidad de los derechos humanos, la perspectiva de género y la interseccionalidad tienen que aplicarse tanto al exterior como y de manera muy urgente al interior. Porque hablar de esto a nivel internacional y adherirnos a todos los tratados, convenciones y organismos internacionales en la materia resulta totalmente contradictorio y hasta contraproducente si se ejecuta al interior una política basada en la austeridad, ¿no? Como lo ha estado haciendo la actual administración, y que impacta de manera directa los trabajos en materia de género a partir de recortes presupuestales y cierres de instituciones importantes que fueron el reflejo de décadas de la lucha feminista durante décadas en nuestro país, ¿no? De ahí, por ejemplo, ¿no?, lo que pasó con la eliminación del programa de estancias infantiles para madres trabajadoras, ¿no? O, por ejemplo, también se apoyan candidaturas a ocupar cargos de representación popular a personajes, ¿no?, con evidentemente denuncias en materia de violencia de género, ¿no? Y bueno, ya para esto último, ya cerrar, no puede haber una política efectiva feminista sin que se establezca uno o múltiples diálogos permanentes con las diferentes voces de mujeres organizadas en el país, porque esto representaría realmente lo diverso, lo integral y lo interseccional, como yo lo había señalado. Y ya, ¿no?, como lo afirma Silvia Federici, y con esto ya cierro la primera parte de manera textual, el fin de la violencia contra las mujeres debe llegar desde abajo y desde las propias mujeres. No podemos esperar a las instituciones y al Estado porque este mismo es el máximo responsable de la violencia. Gracias. Muchísimas gracias, Helene. Sin duda también una participación que nos da un contexto bastante crudo, pero muy completo de lo que está sucediendo a nivel nacional y redondea muy bien lo que han planteado nuestras otras ponentes. Les recuerdo al público que nos está viendo a través de Facebook que pueden formular sus preguntas a través del chat de la misma página de CRI UNAM, para que podamos enriquecer el debate. Ya nos están llegando algunas que en un momento les voy a plantear. Ahora le quiero dar la palabra a Ilse Víquez, quien es egresada de nuestra facultad y es una de las precursoras del observatorio, es una de las responsables de tener esta mesa tan enriquecedora y la mesa que también tuvimos ayer. Ilse, bienvenida y por favor los comentarios a las ponencias que nos han presentado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Ana. Estoy muy contenta de compartir este espacio con tan brillantes mujeres y también de estar acá representando justamente a la OMPEF. Formalmente es el observatorio, pero lo formamos puras mujeres y nos hemos acostumbrado a llamarle la OMPEF, ¿no? Entonces, si hago referencia a la, pues es también una posición política que hemos adoptado, ¿no? Creo que no hay mejor manera de comenzar. Justamente creo que Selene remató al final con esta frase de Federici, de que la transformación tiene que venir desde abajo. Y nosotras desde la observatoria creo que tenemos mucho esto, ¿no? O sea, no somos una organización, somos una organización de mujeres, estudiantes, jóvenes, que nos llamó la atención esto, ¿no? O sea, de este tema que ahora nos convoca, de la política exterior feminista, la construcción de una política exterior feminista mexicana. Y pues justamente somos mujeres que tenemos esta inquietud, ¿no? De saber, cuando lo escuchamos por primera vez fue como, ¿qué es esto? ¿No? O sea, creo que como a todo mundo le ha de pasar, ¿qué es esto? Y la labor que se ha hecho desde entonces, desde que comenzaron los trabajos el año pasado, realmente tenemos pocos meses trabajando, pero se ha hecho muchísimo. Hemos avanzado muchísimo justo porque nos consideramos
mujeres que tenemos demasiada hambre de entender y de comprender qué es lo que está sucediendo. Y estos esfuerzos de talleres, de conferencias, charlas que hemos tenido a lo largo de estos meses, pues nos han llevado a ciertos cimientos que nos han permitido, y estoy casi segura que nos van a seguir permitiendo, poder realizar este análisis de la política exterior feminista y de la construcción de la misma, ¿no? Creo que es algo que se ha venido mencionando en las 3 ponencias, o sea, de remarcar, pues primero que es desde la postura oficial, qué es la política exterior feminista, y también cuáles son esos vacíos o como esas ciertas cuestiones que hay que ponerle especial énfasis, ¿no? Al principio de esta charla, bueno, de esta conferencia, pues Tatiana apuntaba que ella no iba a dar una definición porque estábamos acá nosotras y justamente creo que comenzar con nuestra definición desde la observatoria de lo que es la política exterior feminista, no solamente habla de qué es la política exterior feminista, sino también de lo que es la OMPE, ¿no? Ayer ya se hablaba, mis compañeras hicieron una presentación excelente, pero también para las personas que no pudieron acompañarnos, pues voy a ir como mencionando ciertas cosas y haciendo énfasis en lo que hemos venido haciendo y en lo que somos, en lo que representamos, ¿no? Este concepto se ha trabajado desde la coordinación de investigación, en el que muchísimas de nosotras también hemos colaborado, y está un artículo disponible en el blog de la OMPE, así lo pueden buscar, y ahí está, ¿no? Ahí está textualmente las referencias, todas las cuestiones y los cuestionamientos que hemos hecho a lo que es la PEF en el mundo y ahora también en México. Y nosotras consideramos que es el despliegue de acciones, actitudes y decisiones del Estado, y creo que de manera general, pues eso ya ha quedado un poco claro con las 3 intervenciones que hubo antes de mí, con una perspectiva interseccional al exterior de sus fronteras para satisfacer un interés colectivo. Creo que aquí es importante anotar que no utilizamos interés nacional, sino interés colectivo, atendiendo un poco a esta necesidad de incluir más voces. O sea, el interés nacional a veces, no a veces, sino que sí está definido por una élite, ¿no? Igual que la política exterior, pero nosotras queremos apuntar hacia más bien ese interés colectivo, no solamente de grupos de mujeres, la academia de mujeres y feministas, sino también de otros grupos históricamente vulnerados, ¿no? Es representativo e incluyente, que prioriza el bienestar y dignidad de mujeres y grupos tradicionalmente vulnerados, ¿no? Ya me adelanté un poco, y por ello los mecanismos de formulación y despliegue implican un diálogo e inclusión de la sociedad civil y en particular a los movimientos feministas. Otra vez, esto creo que para nosotras es súper importante, y por eso justamente también agradecemos muchísimo el espacio al CRI, que nos pudo pues abrir aquí la sesión para que se pudiera hacer un diálogo, ¿no? Creo que eso también le apuntamos muchísimo, a que se cree este diálogo que realmente las instituciones, o podríamos decir también Cancillería, pues está omitiendo, ¿no? Creo que esto de omitirnos, hasta cierto punto, lo he escuchado, lo hemos dicho en reuniones que hemos tenido en la OMPEF, pues sí nos resulta como ofensivo de que no nos hayan considerado, ¿no? Porque hay una larga tradición de movimientos y de diálogos, de aportes que han hecho las feministas, ya decía Selene, desde hace 200 años, y que no nos hayan incluido para hacer un mapeo, para hacer una declaración. Ayer apuntaba muy bien mis compañeras, este gobierno que le encanta hacer consultas, ¿en qué momento nos consultaron? O sea, no sé, ¿no? Como que esa incongruencia que existe entre el diálogo, el discurso, perdón, institucional y el trabajo de base que se ha hecho, pues sí es lo que nos conflictúa un poco, ¿no? Y lo que nos llevó a hacer todas estas labores de estar analizando. Creo que justamente el hecho de que sea una observatoria, pues nos da muchísimas posibilidades. También ayer recupero mucho lo que nos dijeron mis compañeras, de que ahora nosotras parecemos reporteras, ¿no? Estamos en todos los espacios en donde se hable sobre política exterior feminista, y ahí estamos, ¿no? Que si Marcelo va a mencionar o va a dar un discurso como lo hizo el lunes a propósito del 8 de marzo, estamos anotando cada palabra que está diciendo, porque después de eso nosotras vamos a bajarlo a nuestros grupos de trabajo. Tenemos una organización y ellas y nosotras vamos a estar analizando, ¿no? ¿Por qué lo dijo? ¿Con qué tono lo dijo? ¿En qué contexto lo dijo? Justamente el lunes, pues en el marco, ¿no? Del 8M. Y pues esto también me lleva un poco a algo que se mencionaba ayer,
y que ya aquí lo han mencionado Tatiana, Isabela, Selene, sobre la resolución 1325 del Consejo de Seguridad. Esta semana justamente también salió el Plan Nacional de Acción de México para darle seguimiento a la resolución, y ya lo estábamos revisando, ¿no? O sea, ya en el observatorio ya lo estuvimos leyendo, analizando, y pues sí nos hace muchísimo ruido, ¿no? O sea, creo que esto es algo que no nos representa. Justo hay muchas partes en el Plan Nacional de Acción que a mí me resonaba un poco. Yo trabajo por fuera y en mi trabajo de investigación, en la tesis y todo esto, trabajo con lo que sucedió después de Ruanda, del genocidio y la participación de las mujeres. Entonces, al momento de leer el Plan Nacional de Acción de México, me resonaba lo que sucedió en Ruanda. O sea, Ruanda, el caso del genocidio en Ruanda, fue uno de los antecedentes inmediatos para la formulación de esta resolución 1325. Entonces, cuando se implementó el plan de acción en Ruanda, hubo ciertas fricciones con las organizaciones feministas que ya existían de base y también el trabajo de las instituciones. Y eso fue hace aproximadamente como 11 años. Su plan de acción nacional de Ruanda salió en el 2010. Y eso, les digo, tiene 10 años que se ha analizado, que se ha visto que ha habido fricciones, que ha habido, pues no se llegan a veces a acuerdos, a consensos, y el gobierno mexicano viene a proponer un plan nacional de acción que reproduce un poco y las condiciones en las que se dan estas fricciones, ¿no? O sea, perfectamente podríamos hacerle muchísimas críticas a decir como, bueno, es que no está explicando a lo mejor, por ejemplo, los retos que tenemos en México como sociedad respecto a las mujeres. O sea, yo retomo mucho que esta resolución está enfocada a una resolución de conflictos en lugares después de un conflicto armado, y en México lo pienso, digo, pues, o sea, vamos a tener un conflicto armado, o sea, ¿cómo lo vamos a implementar? O podríamos considerar los feminicidios como eso, como unos ataques, no sé, o sea, nos ponemos a pensar mucho en el observatorio sobre el tema de la militarización del espacio, ¿no? O sea, este Plan Nacional de Acción hace muchísima referencia a capacitar al ejército mexicano, que fue más bien la Secretaría de Defensa Nacional fue uno de los organismos que participó en la elaboración de este Plan Nacional de Acción, y nos preocupa que tenga estas miras muy militarizadas, ¿no? O sea, de querer resolver los conflictos con la intervención de los militares. Entonces, esto como que sí nos hace mucho ruido acá a nosotras, porque son cuestiones que ya se han mencionado en los movimientos de base, ¿no? Y que muestran una total desconexión con los trabajos que ya se han venido haciendo y con las demandas internas y las preocupaciones que tenemos, ¿no? En las luchas y que se han enunciado. Entonces, un poco la labor del OMPEF es esto, ¿no? A lo mejor lo que les acabo de plantear, si se va a salir una resolución, no resolución, el Plan Nacional de Acción, lo que nosotras hacemos es leerlo, desentrañarlo, contrastar información con más cosas que nosotras hemos trabajado en otros espacios, en otros ámbitos como pues nuestras tesis o nuestros lugares de trabajo, y después poder compartir las reflexiones que hemos hecho, ¿no? Y que creo que es algo que un poco ya apuntaba Isabela, ¿no? O sea, de que bajar estas cosas un poco a nosotras, pues sí, a la sociedad civil, la participación de la sociedad civil, para que pueda tener como esa, pues sí, esa ¿cómo llamarlo? Pues ese trabajo conjunto, ¿no? Que poco a poco tiene que ir viendo hacia allá, hacia la construcción de una política que nos considere a todas, que sea realmente incluyente. Y también se apuntaba un poco sobre los retos que tenemos. Creo que los que ya mencionaba Selene sobre la cantidad de feminicidios que tenemos al día es algo que también como mujeres dentro del observatorio pues nos preocupa porque nos atraviesa, ¿no? O sea, de salir a la calle, bueno, ahora un poco menos, pero de salir y de estar preocupadas de quién nos sigue, de quién nos ve, son preocupaciones que nos atraviesa, les digo, como mujeres, como colectiva, lo hemos comentado y estoy casi segura que casi cualquier mujer, si nos lo ponemos a platicar, a comentar, es el miedo que tenemos, ¿no? Y eso no se ve reflejado
o más bien, sí, nuestras preocupaciones no se ven reflejados en los planes institucionales, ¿no? Que eso es lo que más nos hace ruido, pero aquí vamos a estar, o sea, el observatorio se ha plantado como ese espacio y ese lugar en el que las mujeres podemos hacer las reflexiones, y a lo mejor es una meta a mediano largo plazo poder llegar a incidir, ¿no? En la toma de decisiones de la política exterior, algo que ya mencionaba Isabela Tatiana, respecto a la modificación del 89 constitucional. Es algo que se ha estado trabajando como las posibilidades, porque además la mayoría de las que conformamos, no todas, somos internacionalistas de formación, entonces también hacemos referencia o recordamos nuestras clases de política exterior feminista, ¿no? Entonces, de política exterior, no feminista, ¿no? Debería haber una, pero solo de política exterior, en donde pues nos enseñaron estos principios de política exterior, y que ahora, bueno, si lo van a querer implementar, pues estaría muy bueno que estuviera en la Constitución, ¿no? Es algo que hemos también ido trabajando un poco, y es a lo que le apuntamos a mediano largo plazo, les comento. Algo que también recuerdo mucho y que ya mencionaba también tanto Isabela como Tatiana en sus presentaciones, y que lo quiero ligar otra vez con el Plan Nacional de Acción de la 1325, es sobre el tema de los recursos. Algo que nos llamó muchísimo la atención fue que en recursos o en financiamiento, en el punto de financiamiento, se dice que las instituciones deben trabajar con el presupuesto que ya se les dio. O sea, no se dice que tengan que van a tener a lo mejor recursos específicos para eso, sino que ya se les dio un presupuesto, pues que se trabaje con eso. Y pues nos preocupa eso, ¿no? Porque esta metodología que nos enseñaba Isabela sobre la transversalidad, pues justamente los recursos de financiamiento, pues es una parte muy importante, ¿no? Para que se pueda consolidar y constituir una real transversalidad de la perspectiva de género en las políticas públicas. Entonces creo que eso también es algo que a nosotros nos saltaba mucho, y algo que a lo mejor no es tanto que a lo mejor no sale de primer momento, pero también que apuntamos mucho, es el hecho de que cuando tú revisas el Plan Nacional de Acción, está disponible en español y en inglés, pero resulta que pues tenemos otros 68 idiomas oficiales, ¿no? Eso no es muy inclusivo, no es muy feminista, diría yo tampoco, que les digo, o sea, son cosas que a lo mejor no nos saltan, pero otro de los principios que tiene la OMPEP es la democratización de la política exterior mediante la política exterior feminista. Y creo que una de las cosas fundamentales es esto, o sea, a lo mejor pensar en los otros grupos, ¿no? Si a lo mejor no se quiere traducir en 68 idiomas, que son los que deberían de ser, pues al menos en los que más se hablan, ¿no? Y creo que eso, bueno, les digo, no es algo que a lo mejor se vea a primera vista, pero sí dijimos, bueno, ¿por qué en inglés? O sea, ¿por qué no mejor traducirlo a lo que tu población necesitaría conocer, ¿no? Y bueno, pues creo que algo que también yo quería mencionar acá, y que es un punto importante para la observatoria, es acerca de este espacio dentro del CRI, o sea, de la facultad, pero específicamente del Centro de Relaciones Internacionales, porque no solamente la facultad, pero otros lugares como la FES Aragón, que en donde también hay la materia de la carrera de Relaciones Internacionales y las materias de política exterior, pues es esto, ¿no? O sea, aprovecho el espacio porque casi estoy segura que la mayoría de quienes nos ven son alumnos también, que ustedes mismos puedan solicitar o pedir que se vean estos temas, ¿no? O sea, sabemos todas que son temas muy nuevos, pero pues es a donde tenemos que apuntar, ¿no? O sea, creo que nosotras como feministas, como observatoria, como colectiva, pues es la inquietud la que nos llevó a conformarnos, pero también ustedes, estudiantas, pues lo pueden hacer, ¿no? Primero, a lo mejor desde sus espacios, que son las clases, a lo mejor, no sé, planear alguna sola clase que sea de política exterior feminista, y que creo que ese es como el reto también, ¿no? Que tenemos como observatoria, pero quisiera dejar también ese mensaje en este espacio específicamente para que lo vayamos considerando, ¿no? Porque luego creo que, no sé por qué, pero pienso que un poco la forma en la que
nos enseñan la política exterior, pues o sea, está muy relacionada con cómo se lleva la política exterior, pero al menos nos pasó a nosotras, bueno, en mi caso, pues que el estudio de la política exterior nos parece, o la incidencia nos parece tan alejada que nos desanima un poco, ¿no? Creo que ayer también recordaba que una de mis compañeras decía que cuando ella entró a la carrera, pues tenía esta ambición de formar parte del servicio exterior o de incidir, de ser diplomática, y poco a poco también un poco la enseñanza de la política exterior, del aprendizaje, nos va quitando a lo mejor esas ganas, ¿no? Porque nos dicen, no, es que es muy elitista, solamente algunas instituciones o algunas personas se enfocan a desarrollarla, pero pues desde la observatoria decimos como, pues no, o sea, queremos también nosotras incidir porque ya lo aprendemos, ya lo sabemos y tenemos muchísimas inquietudes, ¿no? O sea, y esa es una de las principales motivaciones que tiene también la observatoria y pues aquí vamos a seguir trabajando también hemos hecho conversatorios, todo este año hemos estado trabajando muchísimo, toda esta semana específicamente, va a haber publicaciones, hay publicaciones ya en el blog y también en nuestras redes sociales, que justo se conformó la observatoria en tiempos de pandemia, ¿no? Y algo que hemos utilizado mucho son los recursos digitales, el Instagram, Facebook, Twitter, también ahí siempre estamos. Y también esto es, pues creo que fue un buen momento porque Marcelo Ebrard también es aficionado, ¿no? De estar utilizando Twitter, entonces ahí nosotras también estamos como emitiendo, ¿no? Comunicados o respuestas a lo que se dice los diplomáticos, Marcelo Ebrard, y pues esto nos ha permitido también como cierta interacción, o sea, otra vez, ¿no? Como tratar de romper esa barrera que existía entre los diplomáticos y quienes se dedican, sociedad civil, académicas, estudiantes. Entonces, creo que es una de las cosas que yo, que sé que lo han mencionado Isabela, Selene, Tatiana, que tenemos que apuntar hacia democratizar la PEP, y eso es lo que hemos venido haciendo con la OMPEP, ¿no? Sabemos que también hay mi alarma, que hay otros espacios también que deben democratizarse, y pues invitamos, ¿no? A que se constituyan, a que si quieren colaborar con la OMPEP también, pues por ahí van estas redes sociales, lo pueden buscar en Facebook como OMPEP, Observatorio Mexicano de Política Exterior Feminista, y pues ahí yo me quedo atenta a las preguntas que seguramente, o espero que ya haya, y también a los comentarios que tengan mis compañeras Selene, Tatiana e Isabela. Muchas gracias. Muchas gracias, Ilse. Sí, en efecto ya tenemos algunas preguntas para la mesa. Si están de acuerdo, les voy a leer, son varias, pero vamos a tratar de conjuntar un poco los temas para que el tiempo alcance. Les voy a plantear las 3 preguntas más importantes, digamos, y les doy un tiempo de 4 o 5 minutos a cada una para que den un comentario sobre ellas, y con eso podemos ir cerrando el trabajo de esta mesa, que ha sido sumamente enriquecedora. Bueno, tenemos la primera, que es, ¿se podría considerar a la política exterior feminista como una forma de purple washing? Esa nos la manda Salma Trova. También tenemos a Dinora Arceta, que nos pregunta, ¿el principio de no intervención se contrapone con una política exterior feminista? Es decir, México se debería pronunciar por casos de violaciones a los derechos de mujeres en mecanismos y foros multilaterales. Y también nos pregunta cómo se vería un feminismo decolonial en una política exterior. Marisol Mesa pregunta, ¿consideran que para la construcción de la política exterior feminista es fundamental primero lograr la democratización de la política exterior del Estado mexicano? ¿Cómo incorporar todas las voces de los feminismos en México? Y bueno, para responder, vamos en el orden de presentaciones. Tatiana, por favor. 5 minutos. Voy a tratar de responder a todas porque son temas bastante amplios. Sobre el purple washing, yo diría que no, porque sí hay bases, o sea, sobre lo que estás haciendo. No es nada más una, digamos, no nada más fue una declaración de intenciones, sino que sí se han tomado acciones, y estábamos hablando precisamente de este tema de establecer más acciones paritarias y demás. Yo por eso digo, es tímida y falta mucho por hacer, pero es un inicio, y lo que tenemos que luchar precisamente es que este inicio se convierta en algo más impactante. Sobre
sé que hay unas en el medio, pero la verdad no tuve tiempo de anotar todas, entonces voy a ir por las que recuerdo. Sobre una política exterior decolonial, yo creo que ahí lo que tendríamos que ver precisamente es este tema de los feminismos que aplicamos, y Mohanty hablaba precisamente del feminismo transnacional, que es este feminismo constituido desde el sur y con los intereses de las mujeres y de las poblaciones en riesgo del sur. Creo que este tipo de ejercicios que estamos haciendo, de hablar de cómo se constituye una política exterior desde México, desde Latinoamérica, en español, es uno de los ejercicios que se tienen que estar haciendo. Muchos de los problemas que yo he enfrentado en la parte académica con el tema de la política exterior es que la mayoría del conocimiento se genera en inglés y se discute en inglés. De hecho, hay poca literatura sobre la política exterior, sobre el análisis de la política exterior mexicana, porque precisamente México y su política exterior no ha sido tan analizada en el inglés. Nosotras como académicas generalmente no escribimos en inglés, entonces sí hay este tipo de renuencia. Y también, precisamente, los movimientos feministas tienen que hacer estas labores de hacer más interlocución con sus pares en otras partes y con sus pares del sur global. Entonces, sí hay impulsos por tener una política exterior decolonial. Y es una de las críticas que se ha hecho más fuertemente a la política exterior sueca y a la canadiense, que tiene ciertos tintes coloniales precisamente por utilizar este tema de la política exterior feminista como un tema de ayuda internacional. La ayuda internacional siempre ha tenido esta crítica de si de verdad está teniendo una agenda progresiva o una agenda colonial. Y sobre la democratización, para tenerla, yo creo que sí es un paso muy importante, y una de las maneras en que se puede hacer más democrática es precisamente, como ya lo hablaba Isabela, que las políticas públicas por diseño traen una parte en que se integra a la sociedad civil y a la academia. Por eso ella habla desde una perspectiva de política pública. Eso es abrirlo a que haya una conversación sobre qué es una política feminista desde las bases. Aquí agregaría un antecedente histórico que, de acuerdo al Colegio de México, en una investigación que hizo sobre políticas feministas, el Colegio de México, en esta narrativa nos habla que cuando México hizo la Conferencia Mundial sobre la Mujer en 1975, excluyó a las feministas mexicanas. Las feministas mexicanas no pudieron participar en las mesas de debate de la Conferencia Mundial Global. Y esto es algo que ha pasado generalmente, o sea, cuando tenemos estos grandes tratados y estos grandes compactos, muchas veces las sociedades civiles que pueden participar ahí, pues no son las más representativas, porque hay un cierto gasto en llegar a Naciones Unidas y estar ahí. Tienes que ser reconocido ante el ECOSOC, hay ciertos trámites. Entonces eso va limitando un poco la voz, ¿no? Y creo que parte de este tipo de ejercicios que está llevando el OMPEF, que está llevando el UNAM, es precisamente abrir los espacios de discusión para que sean más democráticos y no necesariamente también se estén dando replicando las mismas voces sobre esto. Gracias, y les cedo la voz a mis compañeras. Muchas gracias, Tatiana. Isabela, por favor, en el mismo tiempo. Sí, muchas gracias. Gracias a todas las demás compañeras que nos comparten toda su sabiduría en torno a este tema. Es decir, hay mucho que ayuda a explicar la complejidad que vemos en una experiencia como en la que se ha incursionado México, ¿no? A través de la política exterior feminista, y también a las personas que nos hacen estas preguntas, porque son precisamente las que queremos. Creo que podría ayudarnos a ir desmenuzando un poco más la experiencia de la política exterior feminista y su rumbo, sobre todo. A mí me parece importante resaltar de nuevo lo que Selene nos explicaba sobre los feminismos, ¿no? Que los feminismos no han sido incómodos, han sido incómodos, no han sido bien recibidos. Incluso en otros tiempos hay compañeras feministas que nos cuentan cómo hasta en los espacios académicos se consideraba a los feminismos como no científicos, ¿no? Como que venían de esta subjetividad femenina que entonces carecía de sustento científico o cosas así. Lamentable, por supuesto. Y sin embargo, estamos como en un contexto de mucho cambio, en el que efectivamente se está reivindicando mucho la idea o incluso el adjetivo feminista,
no lo suficiente, con límites, con alcances, con tergiversaciones, con miles de interpretaciones, con muchas cosas alrededor, pero lo está haciendo de tal forma que no me extraña la pregunta de justamente de si esto se asimilaría a un purple washing, ¿no? Coincido con Tatiana que no lo es, en tanto hay mucho trabajo detrás. Lo que me parece importante entonces es respetar y ser más estrictas y más estrictos, sobre todo las instancias involucradas, las oficiales, en ir separando lo que es y lo que no es feminista, lo que viene de los movimientos, de lo que es una herramienta metodológica, de lo que es una política pública. Es decir, no es que no haya nada y haya que construir de cero. Lo que pasa es que hay que ser más estrictos en saber aplicar ciertos conceptos, en generar ciertos procesos, y ahí es donde vuelve a cobrar relevancia que el proceso que implique, sea cual sea, y el rumbo que tome la política exterior con esta apuesta feminista para el caso mexicano debe ser sí o sí con las mujeres, como ya se ha dicho. No hay manera de que se pueda concebir una política exterior en general, pero en particular esta apuesta feminista, sin la participación de las mujeres. Y efectivamente está esta parte técnica de las políticas públicas que por definición necesariamente requiere de la participación de la ciudadanía, de los colectivos, de la sociedad civil, hasta de todos los sectores. Incluso a veces se piensa que queda fuera, por ejemplo, el sector privado. No, también debe estar la academia, debe estar toda la ciudadanía representada en sus diferentes sectores. Hay canales, hay momentos, hay alcances de participación, por supuesto, pero no podemos obviar esa parte, y me parece que esa es la fundamental, porque la participación es la que le da legitimidad a las políticas y a las decisiones de Estado. Y ahí es donde justo ese proceso me parece que es el que permitiría que interpretaciones, enfoques y propuestas teóricas y prácticas, por ejemplo, de los feminismos decoloniales y de cualquier otra vertiente de los feminismos, que son muchas y todas aportan algo importante, puedan permear al debate, análisis y definición de una política exterior. Pero si se quiere hacer únicamente, como se hacen muchas políticas públicas, por desgracia, desde el escritorio a puerta cerrada, unilateralmente, con mi círculo de lo que yo considero expertas, expertos, mi búsqueda en Internet, así, por desgracia, sí se hacen las políticas públicas en muchos lados. Hay otras experiencias que son más participativas, pero eso es lo que debemos dejar de replicar. Y entonces esa es la puerta para poder aterrizar estas otras inquietudes ya más profundas de debate. Sería la oportunidad para que debates, por ejemplo, que están sucediendo en el movimiento amplio de mujeres y los círculos feministas, todo lo que traemos este rollo conceptual y que debatimos y a veces no nos ponemos de acuerdo, es parte del proceso, pero vamos encontrando rutas de resolverlo. Esos mismos procesos los podemos aportar para la construcción de una política pública en general y particularmente la política exterior. Entonces me gustaría reiterar todo el tiempo eso, porque me parece que esa es la clave de una política exterior de carácter feminista que se pueda pretender. Reitero lo que dije en mi participación, me parece en mi postura profesional y personal que no es posible asumir ni un Estado ni una política feminista, pero entiendo el fondo. Entonces aprovechemos ese fondo, esa intención de recuperar el feminismo para generar entonces procesos más transformadores con las mujeres. Y eso sería a lo que le apostaría. Muchas gracias. Gracias, Isabela. Selene, por favor, igual en un tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, Ana. Pues sí, nos da este tipo de interrogantes para otra mesa, ¿no? Por supuesto, para una tercera versión, por supuesto, de esta mesa. Quiero enfatizar precisamente en esto de lo no, a lo mejor se ha interpretado como mera situación de recurso o oportunismo por parte de este gobierno para proyectar
un feminismo, ¿no?, al exterior. Y bueno, ya se ha mencionado acá, tanto Tatiana, Isabela, ¿no?, el mismo trabajo del Observatorio Mexicano, la observatoria, como ya se señaló, en términos de recoger y hacer énfasis en que esto es un trabajo de décadas, ¿no?, de activismo feminista en nuestro país por parte de otras administraciones, por parte de recomendaciones de carácter internacional, y que lo que está haciendo precisamente este gobierno es dar continuidad, ¿no?, a esta visión de insertar el feminismo en la agenda. Lo interesante aquí, y lo que tenemos que partir en términos de crítica, y de ahí evidentemente entiendo perfectamente las preguntas, es que se trata de una política exterior feminista en singular. Es decir, aquella que se ha insertado precisamente en la agenda de los estados-nación y en el quehacer internacional a partir de las recomendaciones de organismos internacionales, que era lo que señalábamos de manera pues breve, ¿no?, en la ponencia. Es decir, es un feminismo de corte liberal, institucional, que sí tiene evidentemente avance y mejoría en la vida de las mujeres. Sin ese no estaríamos nosotras acá, por ejemplo. Pero no podemos negar que hay otras voces de mujeres y que para dar cabida a esas voces de mujeres con proyectos políticos, con posturas y aportes muy diferenciados, incluso tendríamos que hablar de reestructuración del Estado mexicano. Tendríamos que hablar de una profunda reforma del Estado. De ahí que, por ejemplo, la pregunta inicial de Salma, si no mal recuerdo, es que tal parecería que esto nada más queda como un lavado de morado, ¿no?, de la agenda ahí ya. Y sí nos hace pensar esto, porque las voces de las mujeres, de la diversidad de las mujeres en nuestro país, ha estado negada. Y que nada más las políticas, tal parecería, en materia feminista, y lo pongo otra vez en singular, ha sido para asistir, si bien les va, a este tipo de mujeres. Entonces, bueno, pues es un reclamo, evidentemente, muy, muy, muy legítimo, porque si no parecería lo que ha hecho precisamente la política homogenizadora, etnófaga incluso en nuestro país, cuando habla del problema indígena. Es decir, hace una política indigenista en términos históricos para nada más resolver el problema asistiendo y no resuelve el problema estructural, ¿no? Entonces, si se trata, por ejemplo, de una política de asistencia o de nada más dar ubicación y visibilidad a las mujeres sin resolver los problemas estructurales, por ejemplo, que plantean estas voces desde el feminismo descolonial, por ejemplo, o desde el feminismo comunitario, o desde el feminismo que desde la academia denominamos indígena, por ejemplo, pues simple y sencillamente se queda, tal parecería, en la superficie y beneficia a cierto sector, si es que beneficia con todas las políticas, decíamos, de austeridad a ciertas mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues hablar de política exterior feminista tendremos que hablarlo en términos plurales, con una profunda reforma del Estado mexicano, ¿no? No de un Estado-nación, sino de un Estado que en la praxis tenga un reconocimiento en términos de la pluralidad que alberga, ¿no? Entonces, bueno, por ahí podríamos señalar este sentido. No podríamos tampoco hablar de procesos de democratización sin contextos, sin resolver contextos de pobreza. Vamos, ¿no? Si seguimos con esta política de austeridad, si seguimos con políticas, por ejemplo, de ajuste estructural que merman los avances, decíamos, que se han logrado en términos de este feminismo liberal e institucional, sobre todo en términos de recorte, de cierre de distancias, etcétera, de refugios y demás, para poder, no sé, derivar estos esfuerzos de recursos a otras instancias o sobre pretexto de corrupción, pues no podríamos hablar en ningún momento de contextos evidentemente democratizadores. Y bueno, pues reitero mi agradecimiento tanto al CRI como a la observatoria y aquí evidentemente a mis queridas colegas. Muchas gracias. Muchas gracias, Elene. Finalmente,
Ilse, por favor, los comentarios para ir cerrando. Sí, muchas gracias. Este último punto, la última pregunta sobre la democratización de la política exterior, o sea, sería como un anuncio, pero también una invitación a que en esto podamos, se inscriban al Foro de Igualdad. Al parecer se puede inscribir cualquier persona, no está asegurada la participación, pero al menos la inscripción sí, ¿no? Y creo que es un buen paso para a lo mejor comenzar a incluir nuestras perspectivas, a lo mejor, aunque sea participando solamente en conferencias, creo que es un buen inicio, también atendiendo lo que mencionaba al rato, ¿no? O sea, de que nosotras mismas tomar la participación o de al menos hacer la observación, o sea, también las observaciones, también pónganse corresponsales ahí a anotar, hay oportunidad, ¿no? En este foro de política exterior, en el foro de igualdad, perdón. Y la primera, es que me quedó sonando mucho lo del lavado morado, como bien apuntas él. Yo creo que más bien, o sea, justo no termina de ser, ¿no? O sea, porque no, sin demeritar el trabajo que existe detrás de las feministas y de los grupos que trabajan estos temas, yo creo que, o sea, el punto número, me parece que es el 3 o el 4 de la política exterior feminista mexicana, de la igualdad se ve, o sea, creo que pues, no termina, ¿no? De ahí como que, de decirnos qué, ¿no? Creo que, o sea, sabemos que Marcelo Ebrard pues no se sentó a escribir los puntos, o yo supongo que no, pero pues no termina ni de ser eso, ¿no? Un lavado morado, y creo que ese es como uno de los puntos a los que también tenemos que ponerle especial atención, ¿no? O sea, ya existe la política exterior feminista y tenemos a dónde referirnos, ¿no? O sea, hay eventos, esta semana particularmente vemos que hubo muchísimos eventos, y creo que estar presente en los foros, en los conversatorios, como ahora también hacer preguntas nosotras mismas, al menos pues dejarlo, ¿no? Ahí, ahora que quedan en el espacio de la internet, los comentarios en Facebook al menos van a estar ahí. Entonces creo que incidir y hacer preguntas es algo que ha hecho muchísimo la observatoria, y creo que también invitaría a eso para que termine, ¿no? De al menos ser como, pues, de ser realmente esta política exterior feminista que tenga más forma, ¿no? Creo que, y eso nos toca la participación de todas y cada una de nosotras, aunque seamos estudiantes o no licenciadas todavía, pues se puede, ¿no? O sea, creo que hay muchísimo que aportar, y justo tiene que ver con esta perspectiva, o más bien la pregunta sobre la perspectiva decolonial, también es uno de los principios que guía la OMPEP, ¿no? O sea, sabemos que si bien las políticas exteriores feministas oficiales están en su mayoría en el norte global, o sea, Canadá, Francia, Suecia, pues también estamos apuntando en otros espacios, ¿no? Ahorita, en lo que resta del año, vamos a hacer una serie de infografías sobre la posibilidad que ha planteado un poco Sudáfrica sobre la política exterior feminista, que como tal no la ha adoptado, pero sí hay como ciertas propuestas de acción. México tiene también la posibilidad de hacerlo, y no hablando un poco México, o sea, las instituciones, ¿no? Sino mismas nosotras. También en Argentina se ha hablado un poco. O sea, creo que sí, o sea, nosotras nos lo planteamos, trabajar desde una perspectiva decolonial. Entonces creo que sí se puede ir apuntando hacia allá también la política exterior feminista, y es algo que desde México tiene que trabajarse, ¿no? O sea, es una de las conclusiones a lo mejor que podríamos tener en esta mesa de la construcción de la PEF, pues esto, ¿no? O sea, cómo incluirlo. Y creo que igual también me voy con muchísimas más cuestionamientos que con las preguntas que nos hacen, y también lo que nos dice Cel, Isabela, Tatiana. Lo vamos a seguir trabajando, y pues nada, creo que hasta aquí. Muchísimas gracias, Ilse. Bueno, con eso cerramos los trabajos de esta mesa, que ha sido totalmente enriquecedora, llena de entusiasmo por seguir avanzando en este tipo de temas. Creo que ha sido fascinante. Les agradezco muchísimo su tiempo, también a quienes nos han acompañado a través de Facebook y al área de videoconferencias, que ha ayudado a la transmisión de esta mesa. Les agradecemos mucho y muchas gracias. Nos vemos pronto.